días, soy Cristina Mateo del equipo de Top Doctors España y hoy nos acompaña el doctor Menduilla Guiñén, especialista en medicina interna y doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Granada. Su formación abarca todas las áreas de la medicina interna, aunque concentra su dilatada experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la obesidad, diabetes, hipertensión y riesgo vascular, así como enfermedad tromboembólica, tanto arterial como venosa. En la actualidad, el doctor compagina su actividad de la sanidad pública, ejerciendo en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, con su actividad privada en la Policlínica Medical Plena. Buenos días, doctor. Me gustaría empezar la entrevista hablando de las reglas de las 3 mitades, que establece que la mitad de los pacientes con tensión alta son diagnosticados, de ellos la mitad son tratados y solo la mitad de estos pacientes que son tratados consiguen controlar su hipertensión. ¿Cree que realmente se cumple esta regla? Hola, buenos días, gracias. Ante todo decir que la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Incluso la OMS ya expresa que es la causa más importante de muerte en el mundo, ¿no? No sé exactamente si se cumple la regla de las mitades, pero lo que sí es cierto es que la hipertensión arterial es esencial, porque luego la hipertensión arterial secundaria tiene otra peculiaridad y afecta a otro grupo de pacientes minoritarios, pero lo que es la hipertensión arterial esencial o primaria afecta a más del 40% de la población mundial, ¿no? Y de ese porcentaje de hipertensos hay casi un 35% que no están diagnosticados, es decir, que tienen cifras elevadas de presión arterial pero que lo desconocen. Como Entonces, decía, bueno, retomando... hay que decir que es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular implicado y una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿no? Quería retomar lo que usted comentaba y nombrando otra vez a la Organización Mundial de la Salud, es la primera causa de muerte en el mundo, realmente la hipertensión arterial, y me gustaría preguntarle por qué es uno de los factores más prevalentes y a la vez peor controlados. Bueno, la prevalencia de la hipertensión arterial esencial en el mundo occidental es muy elevada, entre otras cosas porque, bueno, pues depende también de otro tipo de factores. Hay factores genéticos, está el estrés continuo, ¿no?, en el que vivimos habitualmente, el consumo elevado de sal, etcétera. Por lo tanto, es una de las enfermedades más prevalentes, ¿no? Se dice que es una de las epidemias del siglo XXI, ¿no? Ahora que está muy de moda esto de las pandemias. Es realmente una pandemia, al igual que la obesidad, ¿no? Por lo tanto, tiene una elevada prevalencia. En cuanto a la pregunta, decía... Porque son a la vez están peores controladas, la hipertensión arterial. En cuanto al control de la presión arterial, sin duda yo creo que es porque bueno, no hay campañas de screening del hipertenso, ¿no? Entonces, habitualmente el diagnóstico se hace de forma casual, en un reconocimiento médico, de ámbito laboral, o en una visita que se hace al médico de cabecera, ¿no?, o al enfermero de cabecera, por otra cuestión, ¿no? Entonces, no hay realmente una cultura de campaña a nivel de la sanidad, ni en la sanidad pública ni en la privada. Por tanto, yo creo que sería fundamental que todos, de vez en cuando, nos tomáramos la tensión arterial en cualquier ámbito, en el ámbito de ello, o en una farmacia, o cuando vamos a hacer una visita a nuestro médico o a nuestro enfermero. Quería preguntarle, relacionado con lo que comentaba, que muchas veces realmente es difícil la detección precoz y la instauración de un tratamiento adecuado, precisamente porque no nos tomamos estas medidas o este control que deberíamos tener en cuenta antes de llegar a un estado más avanzado. ¿Por qué cree que sigue ocurriendo? Aparte de por la falta de educación o porque no se tiene muy en cuenta o en consideración la hipertensión arterial como una enfermedad. Bueno, porque realmente es una patología que da pocos síntomas. Entonces, bueno, la gente rutinariamente no se toma la tensión arterial. Uno muchas veces va al médico cuando se encuentra mal, ¿no? Pero no hay tampoco en nuestro país cultura de hacer un estudio de salud, ¿no?, o chequeos, ¿no? Y este es uno de los aspectos que condicionan la falta de diagnóstico, ¿no?, por lo menos de un diagnóstico precoz, ¿no?, de hipertensión arterial. La visita al médico de cabecera, al enfermero de cabecera, muchas veces pues, pone un poco la situación de que hay un problema en la presión arterial porque detecta cifras elevadas, ¿no?
Pero bueno, luego eso que hay que corroborarlo en el tiempo y hay que hacer varias mediciones, ¿no? Es lo que iba a preguntarle, Una la persona que técnica tiene una presión de, arterial elevada en claro, una consulta es hipertenso realmente. la técnica de medición, como comentábamos, tiende a ser subvalorada, infravalorada y en ocasiones se efectúa incorrectamente. ¿Qué errores de medición cometemos y cómo podemos remediarlo? Bueno, fundamentalmente el error más importante es que solemos tomarla en la consulta del médico fundamentalmente, y eso hace que la persona pues, tenga cierta situación de estrés, ¿no? Con lo cual se produce lo que llamamos la hipertensión de bata blanca, ¿no? Y una persona que no es hipertensa y sin embargo en la consulta del médico tiene la cifra de presión arterial elevada, ¿no? Lo ideal es tomar la presión arterial en un sitio tranquilo, fundamentalmente en el domicilio, ¿no? Estando una persona pues, bastante tranquila, en un ámbito donde no haya tampoco mucho ruido, donde uno pueda estar sentado con por ejemplo, una posición, el brazo tiene que estar a la altura del corazón, ¿no? Hay que hacer 2 mediciones seguidas, separadas por 5 minutos. Hay que utilizar siempre un esfingomanómetro de brazo, eso es fundamental, ¿no? Muchas veces se utiliza el de muñeca, que produce unas mediciones inexactas. Y habría que hacerlo también sobre el brazo no dominante, es decir, si una persona es diestra, hacerlo izquierdo, como digo, y bueno, hacer fundamentalmente lo que hemos dicho, dos determinaciones. Si se corrobora que existe una cifra elevada, pues habría que hacer en el domicilio varias mediciones, ¿no? Y hacer una media de esas mediciones para ver si realmente las cifras son elevadas, ¿no? ¿Hay algún momento del día que sea Y esos son mejor los o errores peor que para tomarse la presión? hay que intentar evitar. Hay que intentar evitar los periodos postprandiales que llamamos, es decir, después del desayuno, después de la comida o después de la cena, porque en esos periodos evidentemente hay una presión arterial más baja, ¿no? La mayoría de la vascularización se va al área espláncnica, al área de la zona intestinal, y entonces no medimos realmente la presión arterial que el paciente tiene. Pero de todas formas, la presión arterial es cierto que es una medida que fluctúa mucho a lo largo del día. Y por eso una de las bueno, precisamente de los momentos en los que haya que medir la presión serían esos momentos en los que no estemos haciendo la digestión, momentos en los que estemos tranquilos. Si es un paciente que ya toma medicación, al menos una hora después de tomarse la medicación. Es decir, estas peculiaridades, ¿no?, que habría que tener en cuenta. Muy bien, quisiera preguntarle ya para acabar, ¿a qué responde la falta de control y qué consecuencias tiene para quienes padecen hipertensión no mantener un control adecuado? Bueno, la falta de control de la presión arterial es un hecho hoy día en nuestro ámbito, ¿no?, de la salud, porque lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Hay, como es llamada también la hipertensión arterial, el asesino silencioso, ¿no? Es decir, una patología que no da muchos síntomas, pero que sin embargo va deteriorando, si no se controlan esas cifras, por supuesto, va deteriorando algunos órganos, ¿no? Como puede ser el riñón, está implicado también en los ictus cerebrales, un porcentaje importante, un 54%, está implicado también en la cardiopatía isquémica y bueno, la coronariopatía, la coronariopatía, ¿no?, la cardiopatía isquémica, y también es una de las principales causas, junto con la diabetes, de la enfermedad renal crónica, ¿no?, de la insuficiencia renal. Por tanto, las consecuencias que tiene muchas veces pues, son bastante importantes, ¿no? Y a veces cuando se hace el diagnóstico es precisamente en el contexto de estas situaciones, ¿no?, de un ictus, de un paciente que empieza a tener un deterioro de la función renal, de una persona que tiene un infarto de miocardio, etc. No lo he dicho anteriormente, pero uno de los problemas que tenemos muchas veces al hacer la medición de la presión arterial es precisamente, pues bueno, esas situaciones en las que la persona se siente observada, siente que está haciendo una medición, tanto en la consulta del médico como en la consulta del enfermero, como en su propia casa. Y por eso hay un elemento diagnóstico que utilizamos de forma predominante, por lo menos en mi consulta, que es el
el Holter, ¿no? O monitorización ambulatoria de la presión arterial, ¿no? Le decimos MAPA por las siglas de la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Y es un aparato que lo lleva un manómetro de brazo, que lo lleva una persona durante todo el día, con un registro de medida, mide la presión arterial durante el día cada hora y durante el día cada media hora y por la noche cada hora, y nos da un registro muy fiable de cuáles son las medidas, de cuál es la medida real de la presión arterial, de cómo fluctúa. Hay que tener en cuenta que la presión arterial es más elevada durante el día que durante la noche. Por la noche, durante el descanso, tiene que bajar alrededor de un 20%. Y este es un elemento diagnóstico, yo creo que es fundamental en las consultas de especialidad vascular y en hipertensión. Y yo creo que es fundamental usarlo en el diagnóstico cuando haya la sospecha de una hipertensión arterial esencial, y también durante el tratamiento para cerciorarnos de que las cifras de presión arterial están controladas con ese tratamiento que el paciente tiene prescrito en ese momento actual, ¿no? Muy bien, pues con esta respuesta acabamos la entrevista. Muchas gracias, doctor, por haber estado hoy con nosotros. Y para finalizar, quisiera recordarles que podéis pedir cita con el doctor Menduilla Guillén a través de nuestra página web topdoctors.es. Gracias, doctor, y que pasen un buen día. Gracias, hasta luego.